12 de noviembre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Paco Moncayo, candidato presidencial por la Izquierda Democrática, Unidad Popular y Pachacutic. El programa de gobierno incluye una consulta popular para modificar el modelo político, las medidas económicas de reforzamiento de la recaudación tributaria, retorno de capitales y fortalecimiento de la economía solidaria. Lo vamos a analizar. También estará con nosotros hoy Juan Carlos Casinelli, ministro de Comercio Exterior, para hablar sobre la firma del acuerdo comercial de preferencias arancelarias recíprocas con la Unión Europea, el destino principal de las exportaciones no petroleras, que mantiene indefinidamente las preferencias que el Ecuador ha tenido durante 24 años en el mercado europeo. ¿En qué consiste esa reciprocidad? Lo vamos a examinar. Y además, Larry Yumi Banda, el presidente del Colegio de Economistas del Guayas. El gobierno anuncia señales de recuperación en la economía frente al incumplimiento de las visiones cataclísmicas de la oposición. ¿Cuál es el pronóstico real? Lo vamos a revisar. Bueno, esta semana ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional comparecen las autoridades de control para responder por la tardanza en sus acciones frente a la red de corrupción en Petroecuador. Y al respecto, el asambleísta Víctor Medina, de Alianza País, dijo lo siguiente. El informe que emitió la comisión, en este caso fue el 9 de agosto de este año. A nosotros en la comisión nos llega el informe, en este caso con una resolución del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, el 31 de octubre de este año. Es decir, estamos a pocos días de haber iniciado o que nos haya llegado a nosotros el informe. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Esta precisión del asambleísta Víctor Medina sobre la dilatoria del CAL, que recién hace 2 semanas envió el informe de la Comisión de Justicia, aprobado hace 3 meses, evidencia que las tardanzas no son lunares aislados. Esta del CAL no ha permitido que la Comisión de Fiscalización tome decisión sobre los juicios políticos contra Carlos Pareja, exministro, y Pedro Medinsalde, ministro de Hidrocarburos. Pues ahora se trata de investigar la demora del fiscal general en pedir medidas cautelares contra los involucrados en la red de corrupción. Sobre este retraso, que facilitó una fuga masiva, el fiscal general Galo Chiriboga y Julio Aguayo, director de gestión procesal del Consejo de la Judicatura, indicaron lo siguiente. Veamos. Procesamos y pedimos a los jueces que nos señalen audiencia cuando los jueces, por las razones de ocupación, nos dieron la audiencia 23 días después. Pero esa es una decisión judicial, no de la Fiscalía. Así como este caso tiene la connotación mediática, existen también otros procesos que también merecen ser juzgados. Y la Fiscalía es la que, si consideraba pertinente, podía solicitar medidas de naturaleza preprocesal o de naturaleza procesal. Preprocesal podría ser una medida de detención y procesal, ya dentro del proceso, valga la redundancia, prisión preventiva o las medidas cautelares reales o personales que considere pertinentes. Está claro que el fiscal pudo pedir medidas preprocesales y procesales antes que la jueza fije una audiencia tan demorada. La Comisión de Fiscalización, por tanto, tiene muy poco que investigar sobre este particular. Los hechos son los que hablan. Todos escaparon. Sin embargo, ante el apremio público, el jueves pasado, Fiscalía solicitó medidas cautelares contra el exgerente de Petroecuador, Marco Calvo Piña, ahora señalado como presunto jefe de la red, quien guardaba grandes sumas de dinero hasta en el techo falso de su casa, al estilo de Pablo Escobar Gaviria, lo cual destruye el argumento presidencial de que la causa de la corrupción de las manos limpias y los corazones ardientes son los paraísos fiscales. Pues es igual que afirmar que las camas son la causa del adulterio. De allí que esta semana la Corte Constitucional debe pronunciarse por una sui generis consulta popular que establece que quienes tengan activos en Panamá a cualquier título, mal habido o bien habido, no podrán ser funcionarios públicos, lo cual irrita al Estado de Panamá, que el 27 de octubre firmó con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, con sede en París, un acuerdo para combatir la evasión fiscal, que lo excluye de la lista de paraísos fiscales. Mientras tanto, La Estrella de Panamá, el diario más antiguo, de mayor tiraje y prestigio,
insinúa en una columna de chismes que está incluido en la red el vicepresidente Jorge Glass, lo cual no ha sido demostrado ante el emplazamiento del presidente Correa. Pero Lenín Moreno tuvo que anunciar que no cambiará de binomio esta semana. Esta semana se decide todo eso, cubierto por la visita del presidente de China, potencia mundial, principal socio estratégico de la República. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El binomio Paco Moncayo, Montserrat Bustamante y su programa de gobierno fue inscrito en el CNE por Izquierda Democrática, Unidad Popular, ex-MPD y Pachacutic, que constituyen el Acuerdo Nacional por el Cambio. Paco Moncayo, candidato a presidente. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Qué gusto estar con usted. Un saludo a toda la audiencia de este importantísimo medio de comunicación. El entendimiento político de la Izquierda Democrática con Centro Democrático de Jimmy Jairala se mantiene como un acuerdo electoral. Centro Democrático tiene sus reservas sobre el plan de gobierno que fue inscrito en el CNE. No, de ninguna manera se mantiene. Este es un acuerdo entre la Izquierda Democrática y Centro Democrático que lo estamos aplicando, que lo valoramos. Además, vamos a estar presentes el día miércoles para inscribir las listas de Centro Democrático e Izquierda Democrática. Los planes fueron analizados conjuntamente por ambas instituciones y ambas instituciones que se inscriben en el centro izquierda de la ideología, pues están de acuerdo con lo que está propuesto. Ahora revisemos algunos de los puntos fundamentales del programa. El punto 239 del acuerdo programático establece una consulta popular inmediata que desmantele las instituciones de este gobierno y las enmiendas o reformas inconstitucionales impuestas. Si es necesario y si se dan los consensos sociales y políticos, se promoverá una reforma integral de la Constitución mediante la convocatoria a una instancia deliberante como la Asamblea Constituyente. Esta propuesta es similar a la de Guillermo Lasso y a la de Cynthia Viteri y no toma en cuenta al artículo 444 de la Constitución que ordena que reformas constitucionales como la de la consulta popular solo se hacen por constituyente. ¿Existe un acuerdo en la oposición para escoger esa vía de reforma constitucional, ya que todos proponen algo similar? Bueno, la verdad que nosotros tenemos un acuerdo programático que tenía incluido este aspecto desde el inicio de la conformación del Acuerdo Nacional por el Cambio. Hasta nuestro nombre es tan potente, tan fuerte, que lo han adoptado también, llamándose del mismo modo que nos llamamos nosotros desde hace 8 meses. No importa eso, los sistemas democráticos tienen que volver a instituirse en el país. Estoy seguro de que esto va a haber acuerdo entre todos los sectores democráticos. La democracia implica eso, implica que debemos estar de acuerdo en aspectos básicos, como por ejemplo la división de las funciones, por ejemplo la independencia de la función judicial. Debemos estar de acuerdo en que existe el pluralismo democrático, un sistema de partidos, que todas las ideologías son bienvenidas en un sistema democrático, que no queremos vivir en un país de partido único, en un país hiperpresidencialista, un país en que se conculcan las libertades, los derechos y los principios fundamentales de la República. En eso deben haber acuerdos en todos los sectores democráticos del país y no debe de ninguna manera llamar esto a sorpresa. A ver, en cuanto a la parte, la columna vertebral, digamos, de la economía en un país que no tiene moneda propia es el régimen tributario. En la página 110, mejora en recaudaciones, se propone que el SRI incrementará sus recaudaciones mediante 2 vías. 1, mecanismos de control para evitar la evasión de impuestos, particularmente el programa de repatriación del ahorro nacional en el extranjero y la detección de activos no declarados en el extranjero. Y segundo, las medidas de impulso a la producción e industria que llevarán al país de vuelta al crecimiento económico. Dicho crecimiento se traduce en una mayor recaudación fiscal, añade el programa. Concretamente, ¿qué harán con el inconstitucional anticipo del impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas? ¿Y cuáles son los estímulos de impulso a la producción?
El impuesto anticipado a la renta tiene una razón que lo ha justificado hasta este momento y que se justifica en un sistema donde no hay confianza y donde no hay diálogo entre el sector público y el sector privado. La idea por la que se lo ha impuesto es porque se presupone que todos los empresarios son presuntos delincuentes y que por lo tanto eluden o evaden los impuestos sistemáticamente. Por supuesto hay casos extraordinarios en los cuales usted observa que todos los años se declaran pérdidas y sin embargo las fortunas se acrecientan a sí mismo cada año. De manera que lo que necesitamos es un acuerdo claro, franco, sincero entre el sector productivo y el Estado para que podamos confiar unos en otros y para saber que la elusión y la evasión son enfermedades que hay que combatir, pero no son síntomas permanentes de conducta de todos los empresarios, porque hay buenos empresarios que pagan sus tributos, que pagan bien a sus trabajadores, que no afectan al ambiente y, como lo he dicho siempre, esos empresarios son un patrimonio que hay que defender en cualquier país. Ahora, respecto a la corrupción rampante, el punto 262 indica impulsar el funcionamiento de una comisión de control cívico de la corrupción autónoma, con plena capacidad para investigar y denunciar con la posibilidad de ser parte procesal en las denuncias que se presenten. Esta fórmula es mixta de lo que había en la Constitución del 98 y la facultad procesal que la Constitución de Montecristi dio al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero que ha quedado en letra muerta. Para esto se requiere también una reforma constitucional. ¿La plantearán con la consulta popular? Hay que plantear con la consulta todos los aspectos más importantes para acabar con el hiperpresidencialismo y para retomar las instituciones republicanas. Me parece sumamente importante en este sentido recordarle al país que la primera ley que propuse cuando fui diputado en 98 fue precisamente la creación de la Comisión Cívica Anticorrupción, que en la Municipalidad de Quito se creó Quito Honesto, dirigida por un periodista realmente que ha combatido a la corrupción a lo largo de su vida, como es Simón Espinosa, y que esa fue la Comisión Cívica Anticorrupción del Distrito Metropolitano de Quito. Creemos que hay que reforzar, por supuesto, a los organismos de control, hay que reforzar e independizar a la Contraloría, a la Fiscalía, a los jueces, pero creemos que es la sociedad civil la que tiene que observar a sus mandantes para que no se cometan las irregularidades que estamos observando ahora mismo y los crímenes monstruosos en contra de los fondos que son del pueblo. De manera que sí creemos que la sociedad civil, con una comisión cívica anticorrupción independiente, con vedurías, con observatorios, tienen que estar sobre la acción de todos los que ellos han elegido y que los elegidos han nombrado para acabar con este mal perverso, por lo menos disminuirlo, que es el mal de la corrupción. ¿Lo propondrán en la consulta popular? Sí, por supuesto, es uno de los elementos fundamentales. Créame usted que hay dos factores, como dije en mi discurso el día sábado, que impiden que un país con tanta riqueza, con un capital humano fabuloso, con una gente buena, laboriosa, como es la ecuatoriana, no puedan salir adelante. Son los malos gobiernos y es la tremenda corrupción que se deriva de ellos. Necesitamos elegir buenos gobernantes, gobernantes honestos y además crear sistemas que impidan la impunidad, que sancionen la impunidad. No pueden seguirse cargando la plata de la gente, estas gentes corruptas. Complemento fundamental es la reforma a la Administración de Justicia para despartidizar, a propósito fallido desde 1979 en que se restauró la democracia. El punto 305 propone delimitar las competencias del Consejo Nacional de la Judicatura para que sea presidido por la máxima autoridad de la Corte Constitucional de Justicia, circunscribiéndolo a su aspecto administrativo, financiero y de capacitación. Esto significa que se elimina de ese Consejo la representación de las otras funciones del Estado que le están restando autonomía. ¿Esta reforma constitucional también se hará en la consulta popular? Sí, por supuesto, porque es importantísimo que se logre independizar a la justicia, que no puedan los jueces estar sometidos a la coyunda de un Consejo Nacional de la Judicatura que impone terror en ellos y que les obliga de manera directa o indirecta a juzgar conforme los intereses del poder. Nosotros creemos que es importante que los jueces se liberen de una función que debe ser netamente administrativa como la del Consejo y que por supuesto puedan, ya libres
de este control del Ministerio de Justicia, del Consejo de la Judicatura, impartir la justicia que necesitamos con urgencia para acabar, por supuesto, y por lo mismo, con la corrupción que atosiga a todos los ecuatorianos y terminar con este ambiente de miedo en el que se desenvuelven las actividades de las personas, por saber que no hay una justicia que pueda protegerlos como es debido en un sistema democrático. Bueno, ya en estos 3 meses que quedan, Paco, tendremos oportunidad de ir analizando en detalle los diferentes puntos del programa de gobierno. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos ya está en nuestros estudios en Guayaquil Juan Carlos Casinelli, el ministro de Comercio Exterior. Vamos a hablar sobre la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, el principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador, que permite mantener indefinidamente en vigencia las preferencias que ha tenido el Ecuador durante 24 años en ese mercado. Ya regresamos, quédese usted en nuestra sintonía. Juan Carlos Casinelli, ministro de Comercio Exterior, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Una vez que el viernes finalmente se dio esa firma del protocolo de adhesión al acuerdo multipartes con la Unión Europea, lo que viene ahora, ministro, es la ratificación. ¿Cómo van con eso? Bueno, inmediatamente que se suscribió, conforme lo habíamos agendado, los papeles ingresaron certificados además a la Presidencia de la República, quien los ha remitido ya a la Corte Constitucional. Entiendo que hoy van a abocar conocimiento y empezará la primera etapa en el Ecuador para su ratificación, que es que la Corte Constitucional emita un dictamen. Luego de aquello regresará a la Presidencia de la República y será remitido a la Asamblea Nacional para que la comisión correspondiente elabore un informe para que a su vez el Pleno resuelva. Eso en el lado del Ecuador. En el lado de la Unión Europea, el Comité de Comercio Exterior ya viene trabajando a pedido del Ecuador anticipadamente un borrador. Esperamos que entre el 28, 29 y 30 de noviembre se reúna y presente el informe para que el Parlamento Europeo en su sesión, la única, entre el 12 y el 15 de diciembre, también resuelva la ratificación y esto vaya a su publicación en el registro oficial. Y es importante que esto se dé en el Parlamento hasta el 15 de diciembre, porque es de esperarse que se pueda dar antes del 31 de diciembre, porque ahí es cuando vencen las preferencias arancelarias. Y le pregunto, ¿hay un plan B en el supuesto de que eso no ocurra, o lo que está presupuesto es que en efecto se dará antes del 31 de diciembre para no afectar a los productos ecuatorianos? Una vez que está hecha la firma, que realmente es el hito trascendental, yo ya descarto el plan B. Los temas están totalmente direccionados para concluir hasta diciembre. La voluntad política de la Unión Europea, la voluntad política en el Ecuador está para impulsar eso. Nosotros concurriremos ante la Asamblea Nacional y ante quien nos solicite información para dar más detalles, pero definitivamente el acuerdo multipartes es una realidad y entrará en vigencia a partir de enero. Ahora, desde el Ministerio de Comercio han dicho ya sobre el acuerdo que esperan que la oferta ecuatoriana también incremente en un 1.6% hasta el 2020. Ahora, ese porcentaje, ¿qué representa para nuestras exportaciones? ¿En base a qué estiman ese aumento en la oferta ecuatoriana? Considerando que hasta el momento, claro, en la mayoría de productos por el SGP Plus, pues ya teníamos una preferencia arancelaria similar y en esos casos pues no cambian mucho las condiciones. Cambian las condiciones. Primero, los datos que ha expuesto el Ministerio de Comercio Exterior son datos de la CEPAL, es decir, análisis que han venido haciendo la CEPAL desde hace algunos años del impacto positivo que puede tener un acuerdo comercial. Análisis, entre paréntesis, que no tenía en consideración aspectos que hoy sí presenta el país, como vialidad, temas eléctricos, temas laborales, temas ambientales, que son positivos. Pero no es exacto el afirmar que lo que estamos es manteniendo las preferencias con el acuerdo comercial. Yo le traigo aquí un pequeño cuadro, solo para que se tenga una dimensión del efecto inmediato positivo que tiene y diferenciador la entrada en vigencia del acuerdo multipartes. Por ejemplo, el camarón, hoy con preferencias paga el 3.6% de arancel. Sin preferencias pagaría el 12%. Con acuerdo comercial, 0. Los confites que ingresan a la Unión Europea, hoy, con preferencias, pagan el 10% de arancel. Sin preferencias pagarían el 24%. Con acuerdo comercial, 0. Y solamente para dar un ejemplo más, el atún, hoy paga 0. Con preferencias,
sin preferencias pagaría el 24%, con acuerdo comercial cero. Pero ¿en qué dimensión? A largo plazo, es decir, hoy hay estabilidad. Claro, entonces, la estabilidad el efecto es en ese sentido, y claro, vemos ahí las diferencias y ventajas que hay en ciertos productos. Ahora, aquí había una realidad, y es que el SGP Plus terminaba en diciembre de este año. Si el Ecuador no entraba con un acuerdo, perdía esas ventajas arancelarias que ha tenido durante 24 años para nuestros productos de exportación, aunque siempre se excluyó al banano, al azúcar desde el 91, 92 en esos casos. Complicados también. Claro, entonces, en el caso del banano, hay un cronograma de desgravación. En los últimos años, por no lograr un acuerdo, hemos estado en desventaja en ese sentido. ¿Esto permitirá en unos años poder equipararnos? Inmediatamente, a partir de enero, si se pagaba 123, 124 euros por tonelada métrica para ingresar a la Unión Europea, y los otros países pagaban 103, es decir, una diferencia importante, solamente con el acuerdo multipartes a partir de enero, la exportación bananera pagará el 97 euros por tonelada métrica, mientras que Colombia, Perú, Costa Rica pagarán 96. Es decir, ya prácticamente estamos a la par y obviamente de ahí en adelante seremos socios comerciales y por lo tanto las condiciones ¿Cuándo se serán espera iguales. que podemos equiparar a lo que respecta, por ejemplo, a nuestros países vecinos? Prácticamente Colombia? en enero, en la parte del banano. Como le digo, la diferencia ya de 1 euro, no de 10, ni de 8, ni de 15, pero ya en el siguiente año ya estamos equiparados totalmente. Ok. Cuando el gobierno salió de la mesa de negociaciones en el 2009, porque hay que remontarnos a ese entonces, y dejó que nuestros socios comerciales sí cierren un acuerdo como el que estamos logrando ahora y nos dejen por fuera, se dijo pues que había estas líneas rojas que no podían trastocarse, que no se protegía los temas sensibles. Finalmente sí, hay ciertos cambios delineados para Ecuador que son positivos, pero nos unimos a ese acuerdo de Colombia y Perú. Entonces, ¿qué tanto valió la pena, ministro, esperar estos 7 años si finalmente íbamos a firmar o perdimos el tiempo? Yo no pienso que perdimos el tiempo, yo pienso que negociamos condiciones en particular sumamente importantes para el país. La primera vez que el Ecuador se retiró de la mesa de negociación fue precisamente por temas relacionados con la reglamentación del banano y nosotros sabemos lo que representa en exportaciones, en ingresos y en fuentes de trabajo para el país ese tema. Pero luego de aquello, nosotros hemos negociado o se ha negociado para este acuerdo multilateral condiciones particulares para el Ecuador, para precautelar ¿qué? Producción, productividad local, MIPYMES, sectores vulnerables, temas de comercio justo, no incluye el acuerdo comercial temas de inversión, sí prevé el acuerdo comercial salvaguardias agrícolas si es necesario implementarlas. Es decir, el Ecuador versus otros países como Colombia y Perú que están dentro del acuerdo tiene particularidades. Por eso también tomó su tiempo. Hemos mantenido las preferencias arancelarias, estamos llegando en la línea límite, pero en condiciones mucho más favorables que los otros países. Por eso el análisis respecto a qué tanto valió la pena esperar estos años para esas diferencias. Totalmente ahora, positivo. Le preguntaba más bien porque lo que parecería es que más que las diferencias propias del acuerdo, lo que faltaba era voluntad política y creo que eso es importante resaltar. Usted ha impulsado desde el día 1 el que se pueda concretar un acuerdo y claro, había una presión en cuanto a los tiempos, las pérdidas que suponía para los exportadores el no conseguirlo, pero probaría, digo, que lo que hubo ahora, a diferencia de antes, es una voluntad política de firmar, lograr un acuerdo de reciprocidad y esa última parte es importante porque, para entenderlo, nosotros también tenemos que dar en esa reciprocidad, no se trata ya de un acuerdo unilateral, ¿qué implica para nosotros? Este es un tema fundamental para el país. No hubo una falta de voluntad política, hubo una gran decisión política del señor presidente de la República, el liderazgo de los temas comerciales a cargo del vicepresidente. Digamos que esta ha sido una carrera de relevos realmente, donde cada relevo ha tenido un papel protagonista. La negociación del acuerdo 2, 3 años atrás en la parte final no era algo sencillo, era algo sumamente voluminoso, lleno de detalles donde efectivamente una de las grandes concentraciones era precautelar nuestra producción, nuestras economías populares y solidarias, MIPYMES, etcétera. Por lo tanto, ha sido un tema de relevos y en esta última etapa donde a mí me corresponde asumir el ministerio, obviamente hablar de los temas llamados irritantes, etcétera, donde había que dar a la Unión Europea determinadas respuestas en el marco de nuestras posibilidades. Y creo que eso ha sido fundamental para que a su vez
hoy estemos ya con una firma. Hoy realmente es un motivo de enorme satisfacción el decir, ya firmamos el acuerdo comercial y ahora vamos camino a su ratificación para que en enero ya esté en plena vigencia. Juan Carlos Casinel, el ministro de Comercio Exterior, hoy en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. A usted. 7:32, una pausa y al regresar estará Larry Yumibanda, el presidente del Colegio de Economistas del Guayas. El gobierno anuncia señales de mejoría en la economía ante el incumplimiento de los pronósticos cataclísmicos de la oposición. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico real? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Se acerca el cierre del año y la economía no ha colapsado de acuerdo a los anuncios cataclísmicos de la oposición. El gobierno jinetea con endeudamiento y más impuestos a la crisis y habla de señales de recuperación. Pero organismos internacionales como el Fondo Monetario y la CEPAL advierten que la recesión continuará. Y desde el jueves visita el Ecuador por 6 días el presidente de China, Xi Jinping, principal socio estratégico y principal prestamista de la República. Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo. Muy buenos días al país. El peso a corto plazo de la deuda con China, tanto para proyectos hidroeléctricos como para proyectos de desarrollo y ventas anticipadas de petróleo, condiciona al nuevo gobierno. La legislación vigente establece la posibilidad de traspaso de activos a empresas estatales de países amigos. Esta sería una opción de alivio de la deuda que podría ser explorada en la visita del presidente de China en cuanto a las centrales hidroeléctricas. Bueno, hay que recordar a la ciudadanía que China fue quien financió, en este caso, la construcción de las hidroeléctricas. A lo mejor, dentro de una negociación en el marco de la Constitución y la ley, también el presidente de la República había anunciado de que tiene que vender algunas hidroeléctricas para poder financiar, en este caso, las actividades del Estado. A lo mejor se puede dar esa transacción de vender las hidroeléctricas al gobierno chino y solamente habría que esperar para hacer un análisis un poco más profundo. Pero retomando el titular que ustedes mencionaron sobre el asunto de cómo va a cerrar la economía. Así, respecto a eso, respecto al repunte económico que anuncia el gobierno, ¿cuál es el pronóstico de los organismos internacionales respecto al PIB? Mire, el Fondo Monetario Internacional, a octubre del 2016, sacó el informe de las perspectivas a nivel mundial, en donde su capítulo de América del Norte y del Sur, si me ayudan con la cámara, en América del Sur, Ecuador cerraría, en este caso, con un decrecimiento económico de menos 2.3%, y para el siguiente año estaría en un decrecimiento económico del menos 2.7%. Todas las economías van a crecer, a excepción, en este caso, como ya se ha mantenido en algunos años, de Venezuela. Entonces, eso es una lectura de cómo está la economía en la actualidad. Nosotros desde el inicio lo hemos mantenido, ya cuando nosotros hacemos un análisis consolidado de lo que es enero y prácticamente con el cierre a diciembre de este año, la economía sigue cayendo con respecto al 2015 y con respecto al 2014. Pero ¿cuáles son las señales de recuperación que ha señalado el gobierno? Mire, el gobierno anuncia que, por ejemplo, la economía se está recuperando por la recaudación tributaria. La recaudación tributaria de enero a septiembre de este año es lo que tenemos como información, ya que octubre no existe todavía en la página web. Con respecto a enero-septiembre de 2015, sigue cayendo, en este caso, en el menos 12%. Entonces, eso es una señal que todavía no se lo ha podido mejorar. El gobierno también ha anunciado que existen como 7.000 solicitudes de nuevos afiliados a la Seguridad Social. Hubiera dicho, ojalá hubieran ampliado un poco el análisis para ver si esas solicitudes son de empleados públicos o empleados privados. Además, 7.000 no es un número muy importante. No es muy significativo porque solamente en un año casi 90.000 ecuatorianos han quedado en el desempleo. Y si comenzamos a analizar el panorama un poco... Por eso, sobre el panorama, en cuanto al sector real de la economía, ¿qué señalan los indicadores sobre producción de bienes, producción de servicios, empleo, inflación? Eso es lo que yo quería llegar. Al cierre de la producción
va a cerrar en decrecimiento, el menos 2.2%. A nivel de lo que es el empleo, subempleo y lo que tiene que ver con empleo adecuado, un dato interesante, son 5 millones de ecuatorianos que están en desempleo y empleo inadecuado de la población económicamente activa, que son de 8 millones. En cuestiones de inflación, la economía va a cerrar en prácticamente 1.30% la anual. Eso es un poco peligroso para una economía dolarizada, porque en primer lugar, por la baja del consumo, se ha generado una baja de los precios. Y en algunos precios están con signos de deflación, como por ejemplo las prendas de vestir y calzado. Y a nivel de la deuda, ya es de conocimiento público, estamos en el 38% de acuerdo a la contabilización coeficiente PIB-producción, pero ya, de acuerdo a nuestros análisis, podría bordear los 50.000 millones de dólares. Ahora, pero hay un superávit comercial acumulado de casi 900 millones de dólares de enero a agosto de 2016, gracias a 21 meses de sobretasas arancelarias que llegarán a su fin en 3 meses más. ¿Qué es recomendable en comercio superávit exterior? Comercial, que usted lo acaba de citar, efectivamente es de 900 millones, pero a consecuencia de ¿qué? De haber reducido el comercio exterior, haber reducido las exportaciones y también haber reducido aún más las importaciones. Yo creo que el tema de las salvaguardias tiene que ser montado ya. En buena hora, aunque tarde, firmamos el acuerdo multipartes con la Unión Europea. Eso va a permitir ir mejorando las exportaciones no petroleras y para el próximo año es una labor titánica que quien asuma, en este caso la Presidencia de la República, y esto va siendo empujado por diferentes gremios de la producción profesional. Pero le puede pasar lo mismo a un presidente de Alianza País, porque se habla de un presidente que va a asumir como si fuera de oposición. La ciudadanía con el voto, pero lo que sí es llegar a un acuerdo comercial con los Estados Unidos de Norteamérica. Si es por votación popular alguien del partido de gobierno, tendrán que limar, en este caso, las asperezas que existen en materia de política exterior con los Estados Unidos. Además, porque existe la autorización del Congreso para hacer estos acuerdos y eso tiene un plazo que finaliza en 2 años. Es decir, que si no se aprovecha esa oportunidad, la perderemos unos 10 años más. Y la cuestión es no solamente eso, hay que buscar estrategias comerciales con países que, por ejemplo, tengamos superávit comercial. Por ejemplo, con Chile, por ejemplo, con Vietnam. Con China tenemos un déficit de 1.500 millones en lo que corresponde a intercambios comerciales. Ahí habría que buscar un acercamiento para ir disminuyendo el déficit. Yo creo que por ahí va el desarrollo de la economía. Acuérdense que el presidente de la República, en sus conceptos ideológicos, catalogó la apertura comercial como bobo aperturismo. En buena hora que hayan cambiado de parecer y ya hayamos firmado el acuerdo comercial y, vuelvo a insistir, la lucha será por firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Rectificar es gobernar. Larry Miranda, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Así concluimos esta emisión. A ustedes, gracias a su confianza y sintonía, que tengan una excelente semana y nos encontramos mañana al 3. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.